Que Dios nos bendiga esta noche al reencontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Hoy va a ser una clase, la de esta noche y mañana, muy interesante, como bien dijo el pastor, profunda, o intentamos que lo sea. No solamente la clase, hermanos, sino que ustedes desarrollen un tipo de investigación de la palabra de Dios que sea profundo. Tenemos nuestra materia que se llama Introducción a la Teología Sistemática. ¿Qué se entiende por ello? Primeramente es una introducción. No va a ser en profundidad la teología sistemática. Pero ¿en qué consiste, pues, la teología sistemática? Saben, hermanos, que hay quienes, pensadores, desarrollan una aproximación, una comprensión de la palabra de Dios desde su punto de vista. Esto es según la confesión que ellos profesan. Si tenemos, por ejemplo, gente calvinista, yo traje algún material que luego quiero compartir, el enfoque que ellos tengan de todas las doctrinas será una teología organizada o sistemática, esa es la idea de teología sistemática, una formulación articulada, organizada, sistematizada de sus creencias, pero desde un ángulo más que meramente bíblico, es decir, no es el punto de formular versículos bíblicos, sino una formulación de tipo coherente, persuasiva, que incluso puedan traer elementos de carácter filosófico. Esto es, la cita de autores, en algunos casos no creyentes, que dan un planteo de cómo funciona la articulación de las creencias. Voy a dar ejemplos. El autor quizás más famoso, por decir quizás de todos los tiempos, en formular una teología sistemática fue en la Iglesia Católica, Tomás de Aquino, cuando él hizo su famosa Suma Teológica en 20 partes. Este hombre, cuando presenta su suma, estamos hablando mediados del siglo XIII de la era cristiana, causó tal impacto porque él presentaba los argumentos bíblicos, lógicamente recordemos desde el punto de vista católico, pero lo hizo de una manera tan convincente porque recurrió a las herramientas que en aquellos tiempos habían, particularmente la filosofía que se llama escolástica. Esto es básicamente la filosofía medieval promovida, o en el pensamiento de Tomás de Aquino, por el estilo de enfoque de Aristóteles. Aristóteles, al cual Tomás de Aquino llamaba el maestro. Es decir, el maestro decía, por ejemplo, respecto de la moral, tales asuntos, respecto de las cualidades humanas o aún divinas, respecto de la formulación de Dios. Hermanos, a la hora de articular nuestras creencias, los adventistas tenemos 27 creencias fundamentales. A la hora de articularlas, es el punto. Ese es el propósito de nuestra teología sistemática. Articularlas. ¿Cómo es esto? Cuando estamos frente a un público creyente, por un lado, quizás nos sea fácil basarnos en la Biblia. Pero cuando estamos frente a personas no creyentes, políticas, ateas, agnósticos, incrédulos, de otras creencias religiosas como asiáticas, ¿cómo formulamos nuestras creencias? Decimos, como dice la Biblia. No. Vamos a organizar nuestras creencias. Y hermanos, nosotros primeramente necesitamos tener claro por qué creemos lo que creemos. ¿Sí? Y recordemos que vamos a basarnos en la Biblia, pero a la hora de formularlas tendremos que hacer planteos mentales, psicológicos, filosóficos, que den coherencia y persuasión. Solamente desde el punto de vista cristiano, nuestra teología va a ser básicamente cristiana. Pero hermanos, recordemos que necesitamos una formulación sistemática, es decir, articulada para presentar nuestras creencias ante gente de otros credos, por ejemplo, islámicos, budistas. ¿Cómo defendemos nuestra creencia cristiana? Uno dice, con la Biblia. No lo dudamos, hermanos, pero con la Biblia no logramos convencer a gente que tiene otros esquemas mentales. Necesitamos reconocer esos esquemas, conocerlos, profundizarlos y entonces presentar nuestra creencia mediante el vehículo de esos esquemas que son familiares a esa gente. Solamente para introducirnos, hermanos. Este es un librito popular. Ustedes lo pueden tener, quizás ustedes lo conocen, ¿sí? ¿Cuál camino? Dice la autora. La autora es evangélica.
Y cuando aborda las doctrinas acerca de la autoridad, ¿cuál es la autoridad? Acerca de Dios, su comprensión acerca del pecado, de la salvación, la vida futura. Esto tiene nombres técnicos, o por lo menos teológicos. Esto es hablar de cristología, su enfoque de Cristo y del plan de salvación. La jamartiología, su enfoque del pecado. La neumatología, su enfoque o su apreciación del Espíritu Santo. La eclesiología, su enfoque de la iglesia. ¿Qué es iglesia? Y hermanos, reitero, nos queda claro a nosotros, pero en la teología sistemática necesitamos conocer cómo creen otros para que articulemos nuestras creencias en los vehículos que sean persuasivos para nosotros y a nosotros. Por ejemplo, de este cuadro comparativo que voy a tomar de esta autora, solamente como ilustración, entonces luego presentar que felizmente tenemos una teología sistemática en español. Quizás es la única obra, hermanos. No hay, son materiales que no se publican. Los hay en inglés. Y en español, donde queremos ver material y bien hechos por pastores o hermanos nuestros adventistas, por supuesto estamos todos interesados. Por ejemplo, en cuanto al catolicismo romano, ¿cuál es la autoridad para la Iglesia Católica Romana? Bueno, vamos a definirlo según el Catecismo Romano. Allí, recordemos, que está publicado, es un libraco grueso, aparecen las creencias de los católicos. La autoridad de ellos es triple. Es la Biblia, es la tradición y el magisterio docente del papado. Son tres cosas diferentes. En nuestro caso, hermanos, ¿cuál es nuestra autoridad? La Biblia. Pero tenemos que reconocer que como adventistas también admitimos como autoridad el espíritu de profecía, la manifestación moderna del espíritu de profecía. Entonces decimos, entonces no es la Biblia. Un evangélico nos diría, momento, ustedes dicen biblistas, pero tienen otra autoridad también. Pues eso es hacer teología sistemática, empezar a coordinar, a articular nuestras creencias. El mormonismo, ¿cuál es la autoridad final? José Smith, todo lo que haya escrito José Smith, el libro de Mormón, la perla del gran precio, doctrinas y convenios. Del adventismo, estoy siguiendo acá lo que dice esta autora, aquí ella pone, y no se equivoca, la Biblia y Elena White. Hermanos, al decir Elena White, ahí entramos en un terreno que quizá vamos a conversar un poquito después, cuando estudiemos dentro de la teología sistemática, profecía. Ese es el párrafo que nos corresponde estudiar. Hay hermanos nuestros que a la hora de articular, presentar en forma coordinada nuestras creencias, a Elena White la ponen en un lugar que no sea tan molesto para que nuestras creencias sean persuasivas a los evangélicos. Casi un poco avergonzarnos de Elena White. ¿Cabe el punto? Decimos Biblia, hermanos, y es correcto. ¿Y Elena White la incluimos o la semi-incluimos o la incluimos con una gradación menor? ¿Nota? Tenemos que definir. De la ciencia cristiana es un grupo religioso, su autoridad básica fundamental es Maria Baker Eddy. De los testigos de Jehová, recordemos los escritos de Russell, a pesar de que ellos digan que se basan en la Biblia, y luego los posteriores dirigentes máximos, Rutherford, Knorr. Del judaísmo, ¿cuál es la autoridad máxima de los judíos? Muy bien. No es más o menos como decir Pablo, es Antiguo Testamento, pero algo más, basado en Hillel y Shammai, que se llama ¿cómo? No, eso es Antiguo Testamento. El Talmud. Recordemos el Talmud. Y entonces, a la hora de presentar nuestra doctrina adventista, al dirigirnos a los judíos, nos basamos en el Antiguo Testamento, pero cuando ellos nos citan a Hillel y Shammai, que fueron los grandes fundamentos del Talmud, tenemos que conocer por qué creen así y cómo responder nosotros también. De la Iglesia Universal de Dios, reconocen esta doctrina, Armstrong, y su interpretación personal de la Biblia, y la Iglesia de la Unificación, ¿cuál es la autoridad?
Sun, Yun, Mun. Los Munis. Muy bien. Acerca de Dios. Una breve descripción, así nos prepara para que formulemos nuestra teología sistemática. ¿Cómo ve el catolicismo a Dios? La divinidad. ¿Cómo lo presenta la Iglesia Católica Romana? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Está bien? Bueno, ya, aunque no es Dios, se lo trata como tal, pero en su doctrina no lo definen como tal. ¿Podríamos hablar, hermano? Claro, pero no es que en su doctrina mencione que haya que deificar o... Sí, el trato a la Virgen María también está en términos prácticos. No es que dicen que hay que adorar, ellos se cuidan mucho, más bien hablan de venerar, como a cualquiera de los santos. Pero al ocupar un lugar prominente en el plan de salvación. Al hablar de entonces de la definición de Dios en la Iglesia romana, la teología sistemática en la Iglesia romana, el papel de la Virgen juega un papel sumamente importante. En el caso de los mormones, ¿cómo es el concepto de Dios? Hay una frase famosa que José Smith lanzó y que define en esencia la teología de los mormones. Así como somos nosotros, alguna vez fue Dios. Así como es Dios, llegaremos nosotros. La evolución de Dios. Dios fue alguna vez como somos nosotros. Dios arrancó como nosotros, como un ser humano. Llegó a deificarse. Ese es el planteo de Dios. Es un proceso de evolución, que esta gente lo cree. Y nosotros llegaremos a ser como, así como es Dios, así llegaremos a ser nosotros. Dios tiene esposas que procrea en otros mundos para formar sus hijos. Creencia mormona acerca de la divinidad. De la ciencia cristiana, hermanos, Maria Baker Eddy, un grupo religioso, tal vez no sea tan prominente, pero hay muchos seguidores. Dios para ellos es algo impersonal, no existe como persona. Para los testigos de Jehová, ¿cómo definiríamos a Dios? ¿Cómo es Dios? Un solo Dios, unitario, no trinitario, unitario. Y por lo tanto, ¿qué papel le cabe al Espíritu Santo y a Jesús? Un ángel poderoso. Muy bien. Muy bien. Notamos. Estos son enfoques. El punto. Bueno, esa es creencia de los mormones. Sí. Los testigos de Jehová, sí, en un sentido, efectivamente. Al ser criatura de parte de Dios, solamente que Jesús es la criatura primera exaltada, creada por Dios, primero de todos, y que luego acompañó a Dios. Y entonces, a partir de allí, pasado el tiempo, aparece Satanás. En ese sentido, como hermano, efectivamente. Muy bien. Hay un grupo religioso que se llama Solo Jesús, pero reúne a todos aquellos que creen de la misma manera. Esto es, existe un solo Dios. ¿Cuál es? Eso es. Es solo Jesús. Y el Padre es Jesús, pero al estilo del ventríloco, produce voces y entonces es la voz que aparece allí, que parece ser del Padre, pero es Jesús. Y el Espíritu Santo es Jesús, pero que toma forma de paloma para aparecerse otra vez así, poder mostrarle a los hombres cómo Jesús, Dios, solo Jesús, tiene diversas manifestaciones. Y hermanos, uno que se pregunta, ¿qué pasó acá? Enfoques de grupos religiosos en su planteo de sus creencias, de su teología. El punto es que tenemos que armar nuestra teología personal, o sea, adventista, cristiana. Del judaísmo, ¿cómo es su enfoque de Dios, su planteo de la divinidad? ¿Solamente Jehová, el que aparece en el Antiguo Testamento? ¿Padre,
El Antiguo Testamento lo reconoce como tal. ¿Y a Jesús? No. Es un profeta en los mejores términos. Hay judíos que se expresan de esa manera. Muy buena persona, bella persona, punto. Ahí nomás. Eso es, esperando que venga en un futuro el Mesías. En la Iglesia Universal de Dios de Armstrong, el Padre y el Hijo Jesús representan la divinidad, pero el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. En otras palabras, hay dos manifestaciones o dos personas que representan a Dios y nada más. En el caso de la Iglesia de la Unificación del Sujun Moon, de este Moon, ustedes ubicaron, un individuo ya de cerca de 80 años, anciano ya, su enfoque de Dios es panteísta. Aún más, Moon cree ser la encarnación de Dios. Si pudiéramos hablar de otros grupos religiosos como Sai Baba, y hay varios más, hermanos, la lista se haría grande, extensa, pero quizás sirva solamente como ejemplo, al ver diversos grupos religiosos, cómo ellos presentan su teología en diversas áreas. Dijimos autoridad, dijimos Dios. Vamos a una siguiente. El concepto de pecado. Nuevamente, ¿cómo lo ve el catolicismo romano? ¿Cómo define el pecado? Los hay pecados mortales, pecados veniales. Habiéndolos tales, en la remisión, en la purificación, hay distintas penas. Y en el caso de pecados mortales, son dignos del infierno. En el caso de los pecados veniales, con ciertos ritos, prácticas y sacramentos, uno los puede eliminar. Esa distinción que se hace de pecado, aunque básicamente conservan la definición bíblica, transgresión de la ley. El modernismo, acá el autor incluye, es muy interesante para tomarlo en cuenta, es el planteo de cristianos llamados modernistas. A ver si alguien recuerda, hermanos, de la clase que hemos tomado de teologías contemporáneas, gente modernista. ¿Les suena algún nombre? A ver, si alguien se acuerda de algún nombre de teólogos. Bullman, modernista. Barth, pero especialmente Bullman. Si este señor, que es un teólogo modernista porque su enfoque ya es más moderno y escéptico, desnuda la Biblia, según él, de ropaje mítico, y en ese ropaje va a sacar básicamente las creencias cristianas, como es la transgresión de la ley de Dios. Bueno, los modernistas, a la hora de hablar de la autoridad de Dios y del pecado, su enfoque es muy diferente. Estamos hablando de gente cristiana. En el caso de ellos, del modernista, ¿cuál es la autoridad para ellos? Para un modernista cristiano. Muy bien. El raciocinio, su mente. No la Biblia. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo es su enfoque de Dios? Son creyentes, creen en Dios, pero solamente en una manifestación de Dios, una persona. En muchos casos, una persona muy distante, como creen los deístas. Tal vez fue el caso de William Miller, si nos acordamos, precursor de los adventistas. Esto es al estilo de un relojero, que le da cuerda al reloj y lo deja andar solo por su cuenta, que se maneje por sí mismo. Los modernistas conciben a Dios como un Dios lejano, que existe, es real, pero que este mundo le dio cuerda y anda solo, se maneja por sí mismo. Por lo tanto, si se maneja por sí mismo, va a cambiar sustancialmente su concepto del plan de salvación. En lugar de un mundo que esté conectado con Dios, lo deja solo, que ande por su cuenta y se salve a sí mismo. Mediante, pensemos, la ecología. Hay diferentes medios para ayudar y elevar a la raza humana. Con ese tipo de planteos modernistas, noten, lógicamente, otra vez, la Biblia queda desnaturalizada. ¿Cómo es su enfoque de los modernistas respecto del pecado? Por supuesto, hermanos, a no basarse en la palabra de Dios. El modernista toma la Biblia como cualquier documento. ¿Recuerdan como ilustración cuando tomamos el documento del libro de los muertos de los egipcios? Bueno, en el caso de ellos, al tomar la Biblia, el modernista no va a definir
que los homosexuales y demás sean pecadores. Son elecciones de conducta que pueden molestar a la sociedad porque la sociedad necesita reeducarse o elevar su grado de educación para que podamos vivir en un pluralismo de creencias. Mientras no molesten, ¿qué problema hay? Si se hacen daños, es elección de ellos, no molestan. Y básicamente, hermanos, si uno se pone a mirar a esta gente, este tipo de conductas, pensando en homosexuales y lesbianas, no andan rompiendo puertas, tirando bombas. Sí los hacen los enemigos de los homosexuales. Que esta gente, como no los quiere, supuestamente causan mayor daño al echarlos, mientras que esta gente vive en su comunidad, allí hacen sus prácticas, mientras no molestan. Es un planteo modernista. Por supuesto, no coincidimos. Acerca del mormonismo, su concepto del pecado. El pecado fue necesario, debía ocurrir para que comience el proceso de la evolución de Dios. Forma parte de la evolución. Es creencia de los mormones. En la ciencia cristiana, es muy interesante, hermanos, si alguien se llega a conectar con esa gente. Alguna vez tuve material y fui a sus lugares, ellos tienen sus salones de lectura libre. Sus textos de Maria Baker Eddy están en inglés, el original, y al costado están las traducciones en los diversos idiomas, español, francés, alemán, etc. Y uno puede ver lo que esta gente cree. Son muy amables, respetuosos. La idea de ellos respecto del pecado es que es una noción errada. El pecado no existe. ¿En qué consiste la teología de esa gente? La ciencia cristiana induce al hombre a elevarse de nociones erradas para que logre la plena salud. Si alguien tiene algún dolor, algún problema de salud, creyendo que no existe ese problema, en este caso es el pecado o la enfermedad. Básicamente trabajan con la enfermedad. Como consecuencia van a terminar en la negación del pecado. Creyendo que uno no está enfermo, promueven un tipo de pensamiento absolutamente positivo, optimista. Mucha gente se cura. Si uno se pone a pensar, hermanos, tiene cierto fundamento. Un individuo que tiene algún problema se propone creer que no hay tal, que es una noción nada más, no existe tal cosa. Solamente que van al extremo de negar cosas que son reales, como la muerte. Son ilusiones de la mente. Finalmente quedan atrapados en la misma noción de negar como Satanás, que no hay tal cosa como pecado. Si uno hace algo contrario a la indicación de Dios, no comete pecado, no existe el pecado. Es una noción errada. Básicamente es la creencia de la ciencia cristiana. Como consecuencia, no hace falta Salvador. ¿Qué pecado se cometió? ¿Para qué tiene que venir un Salvador? En el caso de los testigos de Jehová, ¿en qué consiste el pecado? ¿Qué es el pecado para ellos? Uno piensa así, es la transgresión de la ley de Dios. Va más allá que eso. Es la presencia de gobiernos que se oponen a la teocracia de Dios. Desapareciendo esos gobiernos, hijos de la ramera, se impone la teocracia. Recordemos, ellos constituyen el pueblo teocrático. Si ellos logran poblar la tierra con su doctrina, Dios está en este mundo. El reino de Dios es ellos, son ellos, imponiendo su creencia de que los reinos tienen que convertirse a su doctrina para que no luchen ignorantemente contra Dios. Allí consiste entonces la naturaleza del pecado, la resistencia a su prédica. Si uno comienza a arrastrar, hermanos, es tremendo. Es por ello que hay ciertas prácticas entre ellos que pueden ser permitidas y no lo ven pecaminosas. Asuntos de salud, por ejemplo. Aunque son estrictos en otras áreas, lógicamente. En el caso de la Iglesia Universal de Dios, de Armstrong, su creencia del pecado es la infracción a las leyes de Moisés. Son muy apegados al Antiguo Testamento. Lo siguen literalmente. Un grupo religioso, como para tomar en cuenta, la familia
de los niños de Dios o la familia del amor. ¿Habremos escuchado? ¿Escuchamos de esta gente? Moisés Berg es el individuo que fundó esta creencia absolutamente extraña y satánica, de creer que formamos una familia en la que se liberan nuestras emociones dentro de la familia y allí no hay pecado mientras se forme parte de la familia. Han sido denunciados como practicantes de aberrante sexualidad con los niños. Ellos lo han negado, pero en videos y documentaciones que ellos tienen han sido llevados a la justicia. Este Moisés Berg tenía consigo las 8 reinas, una creencia que él sacó, mujeres que le acompañaban con las cuales él tenía o practicaba su sexualidad. Yo no quisiera contar para no molestar el pudor de nadie, pero palabras de él respecto de Jesús clavado en la cruz, así también, y hermanos, solamente doy 2 palabras, esa palabra clavado en la cruz y en la cama, este tipo lo utiliza con sus mujeres que lo acompañan para recibir la purificación como Cristo la recibía en la cruz del Calvario. No, es repugnante. Bueno, este individuo tiene creencias acerca de Dios, acerca del pecado. En el caso del pecado, la familia de los niños de Dios, el pecado consiste en rechazar el mensaje de Moisés Berg. En la iglesia de la unificación de Moon, la desobediencia a los superiores. Como ellos llevan un sistema cerrado de comunidad donde viven y forman a sus jóvenes. Un periodista en cierta ocasión se infiltró en una de esas colonias donde ellos entrenan a sus jóvenes. Y él se hizo pasar como simpatizante. Y estuvo varias semanas allí en su condición de simpatizante, pero tomando notas y filmando hasta donde podía. Y su método de captación de jóvenes. Sun Jun Moon, es un coreano que dice ser la encarnación de Cristo. Él publicó un libro donde es su Biblia, se llama El Principio Divino. Y el objetivo de este hombre es inducir a la gente que Moon, al ser la nueva encarnación de Cristo, allí está el Señor Dios en él, llevando a los hombres a una unificación. Una de sus frases conocidas fue: Jesús y Cristo son 2 cosas diferentes. Jesús de Nazaret fue un carpintero. Vivió en Nazaret hace más de 2000 años. Cristo es un espíritu que llena los cielos. Y Cristo hace 2000 años vino al carpintero, fue atraído por el carpintero y entró en su cuerpo y moró en él. Pero el carpintero tenía vista corta porque trabajaba con los pobres. A pesar de que era muy idealista, finalmente fracasó. El espíritu, el Cristo, salió de ese cuerpo y anduvo buscando durante siglos a alguien donde poder morar. Y encontró a Sun Jun Moon. Y entonces ahora entró en él y le abrió su mente, pero esta vez no va a fracasar porque trabaja con los ricos. Es el enfoque de Moon. Este señor se hizo conocido hace unos años, unas décadas atrás, cuando fue llevado a prisión por evasión de impuestos. Curiosamente, las iglesias cristianas americanas se ofendieron y levantaron una gran protesta contra el gobierno en favor de este benefactor de las iglesias cristianas. Porque él había hecho contactos, es un hombre muy inteligente, tiene sus seguidores que hacen contactos con grupos religiosos, con los cuales hacen arreglos de tipo económico. Como él maneja mucho dinero. ¿Cómo se obtiene el dinero? Bueno, esto fue lo que este periodista averiguó. Al meterse en esas colonias, los entrenan con una alimentación deficiente, con provocaciones, donde jóvenes de ambos sexos viven en residencias u hogares separados, no pueden tener contacto sexual en absoluto por meses. Los jóvenes pueden verse entre ellos y entonces, lógicamente, la naturaleza sexual mixta se atraen, pero no deben tocarse. Entonces, hay jóvenes que quedan, o muchachas también, quedan en malas condiciones. No estoy diciendo, hermanos, con ello que sea natural acercarse, no. Es provocarlos, es acercarlos y luego separarlos. Con alimentación deficiente quedan en estrés.
Y entonces la noción de que Moon y su esposa son los padres espirituales y que la búsqueda que están haciendo sus parientes de esta gente que fueron separados, de paso, ¿cómo son captados? En estaciones, plazas públicas, andenes de tren, jóvenes que andan desorientados y entonces hay quienes los andan mirando, se acercan y los invitan a las colonias. Y allí entonces encuentran un hogar como no lo han encontrado justamente por su desorientación. Finalmente, cuando los jóvenes son convencidos de que Satanás está afuera, guiando a sus padres para ubicarlos y sacarlos, ellos deben luchar contra el mundo, contra la carne, contra la tentación y depender absolutamente de la manifestación de Dios que es Moon. Bueno, a partir de allí los jóvenes se convierten en soldados o esbirros para buscar recaudaciones, donaciones, y hacen visitas a diferentes lugares y consiguen dinero con planes que ellos tienen que les promueven. Moon, para que tengamos idea, es dueño del Washington Post. Tienen campos en Paraguay, hectáreas. En Argentina, cuando este individuo vino a visitar, invitó al presidente. En ese tiempo, el presidente no aceptó. Y lo hizo en forma inteligente, para no verse involucrado con cuestiones religiosas, como que favorecía a este grupo religioso. Pero el individuo dijo, yo vengo para hacer transacciones comerciales. Igualmente el presidente de ese tiempo no fue. Noten, hermanos, estrategias que ellos tienen, manejan mucho dinero. Bueno, el concepto de ellos, de pecado, es la desobediencia a Moon y sus superiores. Un poco más, hermanos, así vamos teniendo un panorama de las teologías sistemáticas de los diversos grupos religiosos que nos rodean. Y así lo encontramos en materia, en nuestro tema en particular. No hemos mencionado las iglesias evangélicas, mayormente, hermanos, respecto de metodistas, bautistas, evangélicos. Al hablar de la autoridad, la palabra de Dios, la deidad, es conocido, el concepto de pecado también, no va a haber problemas. Pero sí hablamos de otros grupos que son menos ortodoxos, menos se apegan a la palabra de Dios. En el caso de la Iglesia Católica Romana, ¿cómo opera la salvación? ¿Cómo es la soteriología de ellos? ¿Es igual que la nuestra? ¿No? Allí es fundamental la presencia de los sacramentos. ¿Sí? Participar de los ritos sacramentales. Desde el bautismo en adelante. Confesión, comunión, la Santa Cena, el orden sagrado, la extrema unción. Entonces, un católico sí se asegura su salvación mediante ritos humanos manejados por los sacerdotes. En el caso del modernismo, ¿cómo opera la salvación? Es natural, hermanos. Si no se acepta de plano la revelación bíblica de Jesús operando nuestra salvación, el modernista va a recurrir. A ver, pensemos, si no se han apoyado naturalmente en Dios, ¿cómo es su salvación? ¿Mediante? No, porque su conciencia martilla, sabe que hay cosas malas. ¿Mediante? Buenas obras. Y mediante ello tratan de estar en paz con Dios. De paso, son buena gente, en su mayoría. Acá no se está estudiando, no está discutiendo su moralidad personal, sino su enfoque, su presentación de la doctrina. ¿Cómo opera la salvación en el caso de los testigos de Jehová? Tienen que participar de la doctrina mormona. Allí hay una segunda oportunidad. Estudiar las doctrinas y aceptar la revelación de José Smith. No alcanza con la mera revelación de la palabra de Dios. Ok. Hablamos de los mormones, perdón. Sí. De paso, hermano, no se diferencia mucho. A la hora de estudiar las sectas, tienen ciertas características comunes. Y es la absoluta dependencia a ese movimiento religioso. Si se separan de ese movimiento religioso, está en perdición. No logra su salvación. En ambos, mormones y testigos de Jehová, sus creencias son cerradas. Imagínense si a la hora de hablar con un mormón, tomamos la Biblia y ellos entienden que es una revelación deficiente. Es incompleta, hasta que no venga los demás materiales de José Smith. En el caso de los mormones,
de los testigos, no es que haya nuevas Biblias, a lo menos la Biblia del Reino, la traducción del Nuevo Mundo que ellos manejan, ¿sí? Pero básicamente son las creencias que van heredando de sus líderes, desde el primero, Russell, en adelante, hasta conseguir una mente cerrada, y es participar del movimiento teocrático que ellos forman. Pero avanzamos todavía con demás grupos. La salvación de solo Jesús es fe en Jesús y bautizarse en su nombre. Recordemos, no en el nombre de la Trinidad. Eliminar el concepto de la Trinidad. Es un concepto pagano, consecuentemente satánico, según este grupo religioso. ¿Cómo se obtiene la salvación para los judíos? Es un gran grupo religioso. Cumpliendo la ley mosaica. Después, hermanos, un pequeño comentario nomás acerca de los judíos. Ya para ellos había una provisión en el libro de Miqueas, que luego de caído el templo en el año 70, ¿cómo un judío obtiene la salvación si ya no hay más templo, no hay más sacrificios por los cuales ofrecer? Bueno, el libro de Miqueas dice claramente: oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué quiere Dios de ti? Que ames misericordia, que hagas justicia. Y hermanos, esta gente se basan en lo que es el arrepentimiento. Se comete una mala acción, se sigue el texto bíblico, la confesión, como reza en los Salmos, y el deseo, la promesa de portarse mejor en la siguiente ocasión. Más o menos como el sistema católico. Solo que en el sistema católico aparecen los sacramentos en el medio. Pero hermanos, en ambos, Cristo está, en el caso de los judíos, absolutamente fuera de lugar. En el caso de los católicos, solamente de nombre. Lo que salva no es Cristo, es el sacramento. Si uno tiene fe, no mira lo que sea de labios, lo debe decir. Pero es el sacramento. Noten que si invertimos los términos, de modo que saquemos el sacramento y permanezca la fe en Cristo, el católico entiende que ya dejó de ser católico, pasó a ser evangélico. Es nuestra creencia. Y finalmente, hermanos, respecto de la vida futura de los grupos religiosos, ¿cómo lo conciben? Esto es lo que llamaríamos la escatología. Los eventos del fin en particular, pero más allá de los eventos del fin, luego la vida en post-mortem. ¿Qué ocurre después? En el caso del catolicismo romano es conocido: cielo, infierno, purgatorio. En el caso del modernismo, las ideas son vagas. Las recompensas aparecen mayormente en este mundo. En el caso del mormonismo, ¿cómo se concibe la vida futura? El hombre, ¿qué será? Dios. El hombre será Dios. Si pensamos en los islámicos, que creen algo similar, no un Dios, sino su vida como los dioses. Recuerden cuando Sócrates, famoso filósofo, bebió la cicuta, él sintió que iba a vivir junto con los dioses. Y bebió la cicuta, pues el veneno que le impusieron para castigar las ideas que este hombre traía, pues él lo bebió creyendo que viviría junto con los dioses. En el caso de los islámicos, cuando ellos se inmolan, suponen que van a vivir junto con odaliscas, con damas, viviendo como los dioses. Pero en el caso de los mormones, ellos serán dioses en la vida de ultratumba. En el caso de la ciencia cristiana, el cielo y el infierno son manifestaciones mentales. Es decir, no existe tal cosa como cielo e infierno. Esto depende de la mente humana. El cielo y el infierno más bien lo tenemos en la tierra. El infierno quitándolo de la mente para que desaparezca. Y el cielo lo podemos crear entre nosotros. Es una actitud mental. Y hermanos, dejamos acá, con esta presentación que hemos hecho, ¿les parece que es interesante que tengamos nuestra formulación doctrinal? Además de la Biblia, basándonos en la palabra de Dios, nuestras 27 creencias, que vamos a tratar de repasarlas. 28, gracias. 28 creencias. Gracias.